Bienvenidos y bienvenidas al único podcast educativo que cruza el Atlántico para traeros la mejor conversación sobre investigación educativa a ambos lados del océano. Somos Matías Rojas desde Chile y Juan Fernández desde España. Este podcast está patrocinado por la International Science Teaching Foundation. Entra en www.science-teaching.org y encontrarás más información y recursos sobre esta fundación. Ambos somos difusores de investigación en educación y nos unimos en este podcast para aportar a la discusión de prácticas informadas en evidencia en el mundo hispanohablante. Acompáñanos navegando por las turbulentas aguas de la educación de la mano de otros navegantes de este mar. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de nuestro podcast Entre Aguas. Somos Matías Rojas y Juan Fernández. Hoy vamos a tener un episodio muy especial donde hablaremos sobre enseñanza y aprendizaje de la lectura y también sobre necesidades y dificultades específicas de aprendizaje. En este contexto, antes de introducir a nuestro entrevistado, quiero partir con una breve cita y quizás algo controversial, ahí vamos a ver, del científico cognitivo Daniel Billingham, de su libro ¿Por qué a los estudiantes no les gusta la escuela? Dice así: los niños presentan más similitudes que diferencias por lo que respecta al modo en que aprenden. Bien, creo que nuestro entrevistado hoy nos ayudará a responder si esto es correcto o no. Y ahora Juan va a presentar a nuestro entrevistado. Muy bien, muchas gracias, Matías. Os recuerdo que este podcast está patrocinado por la International Scientific Foundation, que es la que lo hace posible. Y bueno, yo estoy encantado, muy contento de tener a Julián, porque he tenido la suerte de coincidir con él solo una vez. Tengo muchas ganas de charlar con él y conocer un poco más su visión. Hoy tenemos con nosotros a Julián Palazón López, que es doctor en Ciencias de la Educación, psicólogo y pedagogo. Por eso combina tres miradas que no siempre van juntas: la investigación, la docencia y un trabajo directo con niños y niñas que presentan dificultades en lectura, escritura, lenguaje y habla. Es profesor e investigador en la Universidad Internacional de Valencia y es también autor del blog Dificultades Específicas de Aprendizaje, que os recomiendo seguir. A mí ya sabéis que los blogs me parecen un espacio fundamental de aprendizaje. El blog es un espacio de referencia para quienes buscamos entender estas cuestiones desde la evidencia y sin perder de vista la práctica. Es autor de un libro que ahora nos contará, pero creo que lo está petando, creo que se está vendiendo increíblemente bien y la verdad es que es una alegría para todos los que nos dedicamos a la docencia, desde luego, que se llama Intervenciones especializadas para la mejora de la lectura, la escritura, el lenguaje y el habla, y que yo tengo en versión digital y por eso me da un poco de apuro enseñarlo. La verdad, lo tengo en Kindle y no enseñar el Kindle me da un poco de cosa. Con él vamos a hablar de eso, de aprendizaje, dificultades y de qué significa intervenir de manera positiva en estos contextos. Y para empezar, pues me gustaría que te presentaras un poco, pues eso, contándonos tu propio viaje desde la vida universitaria hasta cómo acabaste en este mundo y por qué decidiste investigar este tema. Bueno, en primer lugar, buenas tardes, muchas gracias por la presentación tan cariñosa, tan estupenda, que hace sentir tan cálido al que viene. Bueno, pues realmente mi andadura empieza un poco cerca del año 2016, cuando yo soy o me nombran director técnico de la Asociación de Dislexia de la región de Murcia, y en paralelo estoy haciendo mi tesis. Y para mí, yo empecé a consultar mucha investigación porque yo tenía mucha ansiedad en cómo orientar bien a la gran cantidad de familias que acudían a la asociación. Había muchos niños con los que se intervenía allí directamente, y para mí la investigación al principio era un sitio al que buscar respuestas de la propia práctica profesional. Pues yo teníamos niños que tenían 14, 15, 16 años y que ya leían de forma más o menos precisa y fluida, pero si seguían sin comprender, pues te podías ir a leer y había información ahí de calidad y tú los podías orientar. Si un director mandaba un correo y preguntaba qué podía hacer en su centro para ayudar a detectar rápido a los niños con dislexia, pues te podías ir a leer. Al final, para mí la investigación fue mucho más que una carrera académica al uso que uno sigue para ganarse la vida. Fue al principio un sitio de información de calidad que me ayudaba a tomar mejores decisiones, y mi sensación al principio y también de la gente que me rodeaba es que muchas de esas decisiones luego resultaban buenas. Ayudaban a la gente, se mejoraban los contextos,
Y a partir de ahí, pues cogí un poquito la rutina de leer un poquito de investigación todos los días, que es una cosa que mantengo sobre el tema. Y ya después sí, ya terminé mi doctorado y entonces ya yo estoy cerrando ahora una transición de la vida profesional a la vida académica. Ahora tengo mi jornada completa en la universidad. Ahora trato de que poco a poco ir generando esa investigación de calidad que la ANECA me va a pedir, entonces poner los mimbres tanto personales como profesionales para que salga. Hoy estoy contento, hoy he mandado un artículo a revisión, hoy sí que hoy quizás es un buen día para entrevistarme porque es un día que tengo la autoestima alta. Y es bueno porque no ha llegado la entrevista y no ha llegado el artículo todavía devuelto. Entonces, estamos en buena hora. Y eso es un poco eso es un poco el eje central. Es verdad que yo hice pedagogía, hice psicología, me gustó mucho el tener una formación seria en memoria, atención y luego poder ligarla a práctica educativa. Me gustó mucho el conocimiento, la formación profunda. Además, la hice en la UNED. Y en la UNED te daban unos tomos de 500, 600 páginas actualizadísimos, de una enorme calidad. Y eso había que entenderlo bien para luego pasar. Y me dieron, para mí, una formación buena en psicología en la UNED. Y entonces, bueno, pues entre la práctica profesional, mi grado y luego la formación en investigación, pues es un poco lo que he tratado de ir tirando de esos hilos para hacer mi trabajo al final, para hacerlo lo mejor posible. Pues qué interesante, la verdad. No sabía muchas cosas, la verdad. Y te quería preguntar también, me interesa el papel de la asociación como una fuente, ¿no?, de información fiable de cara a centros y a familias. Eso, ¿no? Surgía, la gente lo pedía espontáneamente, era algo que la asociación llevaba haciendo tiempo, o también era un poco la línea que tú también, digamos, de alguna forma impulsaste. Pues realmente, quiero decir, no es que hubiera nadie en contra de que se hicieran las cosas así, pero no fue algo orquestado, no fue una decisión o sea, institucional. Fue más bien, pues al final, la respuesta natural de una persona que hacía un doctorado. Que hacía un doctorado de dislexia mientras trabajaba en una asociación de dislexia y que sabía que había información ahí de calidad que estaba manejando y que podía ayudar. Pero es verdad que no siempre tiene uno el reflejo de decir, bueno, este tema lo desconozco, además de pedir opinión a otros profesionales en el tema o de escuchar a gente que sabe, pues quizás tengo alguna revisión, algún metaanálisis, algo que en otro contexto, y a veces con otro idioma, a veces con menos quilates de los deseables, pero bueno, es más información que yo puedo contrastar, que yo creo que es una cosa que si te acostumbras a usarla, tiene potencia para ayudarte. Historia profesional, como desde la práctica, mezclando la investigación, luego más investigación, pero hacia la práctica también, eso no es un perfil típico, digamos. Bueno, un gusto saludarte, Julián. Bienvenido al podcast. Y antes de seguir de la siguiente pregunta, solo mencionar que además este año vas a estar telemáticamente en Research Chile 2026. Vamos a estar ahí coordinándonos y probablemente ahí también van a surgir cosas de las que vamos a hablar en este episodio. Y una pregunta que le hacemos a todos nuestros invitados para entrar ahí en contexto. ¿Qué es para ti la educación informada o basada en evidencia y por qué es importante? Pues para mí es una fuente de conocimiento que afina la experiencia y en todo caso siempre la pone en tela de juicio. No me gusta si puedo dar una formación o me dejan elegir, a mí me gusta, estoy más cómodo con el término informado por la investigación porque me parece menos prescriptivo. Pero yo Ujú. creo que es una fuente de conocimiento que es bastante buena. Yo pienso, tú tienes que enseñar a leer a un niño, por ejemplo, que tiene dificultades graves y persistentes. Si puedes enseñarlos a leer por las letras, puedes enseñarlo por sílabas, puedes enseñar por palabras, puedes leer en voz alta y que él te imite. Y a priori, sin formación, todo parece razonable y todo se puede justificar junto a lo que tú has visto, que tengas fuerte de información por fuera, que lo han probado con datos te afina. Yo no me gusta, yo en general, se habla mucho de sesgos y los sesgos son llamativos y en las formaciones se habla mucho bueno, de la discrepancia entre la realidad y lo que luego te dice la investigación, pero aunque eso puede pasar a veces, para mí la investigación muchas veces afina o afila las mejores experiencias. Por ejemplo, Mm, cuando yo voy a un centro y hay maestros
muy buenos, que saben enseñar a leer muy bien y que son referentes en su centro, no porque lo diga yo, sino porque su centro se les considera los especialistas en enseñanza de la lectura por sus propios compañeros, casi nunca están en desacuerdo con la investigación que luego se da en el centro en una formación. Al contrario, la investigación los afila, los hace todavía más acertados, casi nunca, o sea, no siempre ocurre que la investigación va en contrario de la experiencia, que es lo que muchas veces se dice, por lo menos en lectura no siempre. Ahora sí, el problema es que esa experiencia a veces tarda 40 años en acumularse y en que te ayude, y la investigación es una fuente de conocimiento que tiene un acceso mucho más rápido. O sea, para mí es eso, es una fuente de información de mucha calidad que combina la experiencia, que combina los valores, que se combina con las decisiones políticas que uno quiera también tomar. Es decir, la escuela es algo más que un sitio técnico, pero que es una fuente de conocimiento de una enorme calidad. Y yo creo que si la usas con rigor, mejora tu vida y la de todo el alumnado. No mi opinión. Y por tanto, yo creo que, en tu opinión, por tanto, no hay una visión, no se enseña a leer y a escribir desde la intuición contraria a las evidencias, ¿no? Es una afirmación que a veces yo también, fíjate que venía con ella, pero me la estás desmontando un poco, en cierta manera. Bueno, digo, los mejores especialistas en la enseñanza de la lectura suelen estar de acuerdo con la investigación, pero no es que haya tantísimos especialistas en enseñanza de la lectura. Yo, por lo general, ahora veo una especie de información desinformada. Y me explico. Han llegado las cosas o empiezan a llegar las cosas que son importantes, pero a veces o su comprensión a veces me parece superficial o se discute de cosas que no tienen el calado. Por ejemplo, la gente está discutiendo si tiene que poner los gestos de Mark Ford o articulemas o que son cosas que pueden ser útiles, pero por ejemplo, cosas como conectar cómo son las letras con la práctica de decodificación, cómo el tratar de meter comprensión lo antes posible, incluso no haber visto todas las letras, la importancia del conocimiento ligado al currículum de enseñanza de la lectura incluso muy temprano, el orden de las letras, es decir, cosas que tú sabes que son realmente no. Y luego aparte también hay información de calidad sobre si hay sesgos o no, en el estudio de la Universidad de Málaga. Este equipo de Luque Vilaseca publica hace 2 o 3 años, su último año de magisterio, los mitos de los docentes en la enseñanza de la lectura bastante extendidos. Último año, quiero decir, cuando ya sale. No, yo creo que hay algunos muy buenos profesionales que enseñan a leer en los colegios, pero la prevalencia creo que es baja y creo que hay una comprensión todavía menos profunda de lo deseable de cómo habría que enseñar. Poco, si decimos que la investigación afila, quizá menos afilada de lo que a mí me gustaría. Y tú crees que esto, y yo tal vez creo que Chile y España pueden estar en contextos parecidos, ¿no? Y todas las personas que nos oigan de diferentes países, este ha sido un tema que todo el mundo sabía que era importante, pero no ha sido realmente importante hasta hace poco. ¿O compartes esa visión o no? Como que va ganando importancia y cada vez hablamos más de esto, afortunadamente. Sí, yo creo que sí. Yo creo que, quiero decir, por ejemplo, ahí llevamos unos años hablando mucho de que lo que se hace de 3 a 5 años, de que los programas lingüísticos tempranos, de que la respuesta intensiva focalizada al alumnado en riesgo es importante. También lo he visto, tengo que decir, es verdad que siempre se critican mucho las administraciones, pero lo que yo tengo contacto con la administración, he visto cada vez más gente de la administración que entiende el valor de la prevención, o que entiende que las brechas se abren muy temprano. He visto cada vez más gente entendiendo que los niños que empiezan a quedarse atrás en habilidades vehiculares en el primer ciclo, esas brechas no se cierran. Y yo creo que eso se ha ido extendiendo cada vez más. Es verdad que aquí que también es un seco, porque tú trabajas yo a veces pienso, hayamos un colegio, en un proyecto de la región de Murcia, ¿verdad? Que trabajamos con 30 centros este año. Y yo digo, jolín, esta cantidad de centros que estoy viendo, pero en Murcia, la región de Murcia solo hay 500. Realmente, incluso la experiencia sí es una experiencia pequeña. Pero mi experiencia es que parece que hay un poco más Ya, ya. eh, se mueve un poco más en el sentido de la evidencia de ciertas cosas. Y el tratamiento de las dificultades de aprendizaje, en general, ¿tú crees que va hay un camino, ¿no? No solo la lectura y la escritura, sino en general. No, no lo sé, quiero decir, yo creo que hay algunas tendencias que son positivas que observo que llegan mejor a los colegios. Pasa mucho en los colegios todavía que se entienden las dificultades de aprendizaje como enfermedades,
como si fuera un estreptococo que yo tengo que detectar de alguna manera y no se entiende que al final cosas como la dislexia, por ejemplo, son dificultades graves y persistentes para un invento cultural como en la lectura, dicho de otra manera. Que prácticas preventivas, intervención temprana, enseñanza de lectura de calidad para todos, programas preventivos en educación infantil pueden bajar el número de niños con dificultades graves y persistentes en los colegios. Esa visión de dificultades como enfermedades, en vez de como una lotería genética que uno hereda y que interacciona con un ambiente y que ambientes de calidad pues reducen el impacto de esas dificultades, está menos extendida de lo que sería deseable. Aquí me pasa, me pasa que yo tengo un problema con esto, yo lo tengo que confesar. Me pasa que trabajo con los colegios mano a mano y cuando tengo que decir si el sistema está bien o está mal, me viene a la cabeza mucha gente que está luchando porque esos colegios Ya. estén mejor. Y me parece muy injusto como dar de repente, decir, no, todas las cosas están fatal, pero hay gente que está yo creo que hay varias tendencias luchando entre sí, creo que hay algunas buenas y que esas buenas yo creo las veo más presentes, pero no sé decirte cómo de sano está el enfermo, ¿no? No te sé decir. Bueno, el último minuto, lo que acabas de decir, así, con esa modestia que tú tienes, yo me haría una camiseta y una taza y al oyente le pido que escuche lo que acabas de decir de que no, la que sin intervenciones, que no es una enfermedad, que no es algo automático que aparece, sino que se puede prevenir. Yo creo que estas ideas son tan fundamentales para cualquier profesional de la educación. Es tan básico que todos escuchemos esto y pensemos bien y mastiquemos lo que quiere decir que te agradezco que los Mm, pongas de una mm. manera tan clara, la verdad. Sí, yo estaba pensando a partir de eso que también lo que, bueno, acá en Chile yo diría que desde 2020 con la pandemia se ha hecho muchos intentos de profesionar el tema de la enseñanza de la lectura, de integrar la investigación. Tenemos una alianza que se llama Por un Chile que lee, que es una alianza de varias organizaciones, centros, qué sé yo, que se han dispuesto a organizar la información de la investigación en lectura, pero diría que aún así hay, yo escucho harto comentarios como, por ejemplo, que deberíamos respetar como el ritmo natural en que aprenden los niños. Y por lo tanto a veces dicen, entonces no le enseñemos, no sé, las letras necesariamente desde tan pequeños, o no enseñemos de forma tan explícita, esperamos que ellos descubran la forma de llegar de la palabra completa a, qué sé yo, los sonidos, por ejemplo. Qué te parece eso y si también lo escuchas por allá? Sí, además es un marco que es un marco que es un marco desagradable porque te están poniendo un poco la tesitura en que si tú quieres que un niño lea, casi que le quieres hacer daño o lo quieres, no sé, quieres luchar un poco contra... Escolarizar. Exactamente, Acá se habla mucho de que lo vamos a escolarizar muy temprano. claro, ahí es bueno, quiero decir. Podemos partir de que la base de que todo el mundo quiere el bien para estos niños. Y luego es bueno pues irse un poco a los datos que tenemos, porque conocemos a algunos niños, pero nadie conoce tantos niños como para una opinión formada de más o menos qué pasa. Tenemos, por ejemplo, un estudio de Emilio Ferrer, año 2023, sigue 36 años a un grupo de 42 niños, desde que tienen 6 años con dificultades en la lectura hasta que tienen 42 y son adultos pues la brecha no se cierra en 36 años, es decir, Mm, cada vez están más atrás. mm. Hay estudios que dicen que aquellos niños que tienen más dificultades para manipular los sonidos que componen las palabras, que son incapaces de decir que escuchan en sapo, en lupa, en foca, a los 5 años, pues, o los 4 o 5 años, son los que peor decodifican 18 meses después. Estudio de la Universidad de Oviedo del año 2013 Wow. de Fernando Cuetos. Tenemos estudios que dicen que los mal vocabulario a los 5 años predice peor la comprensión lectora a los 10. Es verdad que el riesgo es probabilístico, pero te está diciendo que esas brechas se abren muy temprano. Entonces, por Mm. ejemplo, hay algunos estudios que además son interesantes. Por ejemplo, otro que me viene a la cabeza de Stephanie Otaiba. Esperar solo 2 meses cuando los niños empiezan a tener dificultades en la lectura en primer curso de enseñanza elemental, abre una brecha que se ve a final de año y que se ve 2 años después. Es decir, todo eso, cuando tú tienes una cantidad de fuentes de información, que no es un estudio aislado, sino que son una cantidad de datos recopilados por muchos equipos de investigación, y entonces lo puedes poner encima de la mesa y decir, bueno, todos queremos ayudar a los niños
Pero aquí tenemos una serie de datos que nos dicen que hay que ayudarlos temprano porque las brechas se abren muy pronto. Si esperas mucho para cerrarlas, no se cierran y si se han abierto mucho, ya es muy difícil cerrarlas. Además, el problema de la lectura no es solo que tú te puedas plantar en tercero, cuarto, quinto de primaria leyendo menos palabras por minuto. Es que a través de la lectura se adquieren dos cosas que son fundamentales para luego la posterior comprensión lectora, que es el vocabulario y el conocimiento. Y si te quedas atrás en vocabulario y conocimiento, es como te plantas en el tercer ciclo de educación primaria y es difícil que entiendas los enunciados de lo que te preguntan porque te falta todo el bagaje cultural que se aprende durante una década. En definitiva, yo creo que hay datos de sobra como para apostar por la prevención en los colegios. Y esto es una cosa que tú puedes llegar a un colegio, ¿eh? Y tú preguntas. Y tú, es verdad que hay maestros que enseñan a leer por sílabas en vez de enseñar cómo son las letras. Hay maestros que a la hora de enseñar a leer, pues no, el mecanismo por el que se aprende a leer no lo tienen bien asumido. Pero raro es que no haya un acuerdo masivo por el actuar temprano, porque la gran mayoría de los profesionales saben que los niños más vulnerables a edades tempranas suelen ser los niños con dificultades más grandes después. Y eso es una cosa que en un colegio casi siempre es fácil generar un acuerdo por la prevención. Yo creo que eso es importante. Sí, tú en Murcia, de hecho, ¿no? Has hecho programas de intervención que se llama eso, que intentan quitar una cosa que se llama el modelo que espera el fracaso, Sí. que es esto mismo, ¿no? Según entiendo bien. Es intentar hacer intervenciones que sean preventivas más que esperar a que se manifiesten las dificultades, ¿no? Sí, de hecho, si tú vas a una formación de calidad de dificultades de aprendizaje y alguien enseguida sale un modelo que se llama modelo RTI, también modelo MTTS ahora, MTSS, perdón, que se llama modelo de respuesta a la intervención y que son modelos que nosotros tratamos de llevar ahora a la región de Murcia. Tenemos un convenio con la administración para trabajar en el 30 colegios este modelo 2 años, el año que viene serán 15 colegios más, ya 45 y que son modelos de habilidades vehiculares que dicen que en los centros, para atender estas dificultades, hace falta tres niveles. Nivel uno, programas de calidad para todos, de la máxima calidad posible, estructurados, informados por la investigación, racionalmente secuenciados, que se evalúen trimestralmente. Nivel 2, nada más que aparecen las primeras dificultades, a los pocos meses de la enseñanza de estas habilidades vehiculares, en grupos de riesgo, además de los programas de calidad para todos, respuesta rápida, intensiva, focalizada, en grupo reducido, de la máxima calidad posible antes de que la brecha sea grande. Y luego ya a nivel 3 intervenciones muy especializadas para niños con problemas para aprender muy graves y persistentes. Ese modelo, que es un modelo muy bien fundamentado y yo creo que trabajado por muchos equipos de investigación en muchos contextos diferentes. Es un modelo que a mí me extraña a veces que no esté más divulgado, la verdad. Me sorprende porque es un modelo que tiene mucho sentido y que cuando se aplica bien funciona bien. Pensando en esa lógica de ese modelo, digamos, es pensar en identificar muy bien, ¿verdad?, la dificultad específica de cada estudiante y luego lo que decimos acá, que a veces es importante volver hacia atrás en los contenidos, como no solo en lectura, en otros contenidos, en, en volver hacia atrás en el sentido de, qué sé yo, si tengo un niño en quinto grado que está leyendo muy mal, quizás tiene problemas de fluidez, quizás tengo que hacerle una evaluación, por ejemplo, incluso de decodificación o mucho más atrás de conciencia fonémica, qué sé yo, y si es necesario, hay que hacerle alguna intervención como bien focalizada respecto a eso, que uno podría decir, pero si esas son habilidades básicas, que ¿cómo vamos a retroceder tanto, verdad? ¿Cómo vamos a retroceder 4 cursos? ¿Qué piensas tú de eso? En dos partes, a mí el RTI me gusta por dos motivos. Uno por el que está comentando Matías, pero sobre todo me gusta porque el centro del RTI son programas de calidad y estructurados para todos porque se parte de la premisa de que cuanta más calidad tenga un programa y cuanta más formación técnica tenga el profesional que lo aplica, menos niños se quedan atrás. Que entra muy bien con la frase de Billingham que tú decías al principio. Que además, cuando tú te vas a estudiar lo que es
tanto la ciencia de la lectura como la ciencia de la enseñanza de la lectura, que son complementarias pero no son las mismas, lo que tú te encuentras es que lo que funciona para niños con dificultades graves y persistentes es lo que funciona para todos, pero más estructurado, de más calidad, más intensivo. Pero por lo general, enseñar cómo son las letras es bueno para todos, pero un niño con discapacidad intelectual necesita revisiones acumulativas, una enseñanza de eso de mucha calidad, que además se ligue rápido con tareas de lectura, más cuidado y más preciso. También me gusta mucho del modelo, que es un modelo que yo veo realista, porque aunque entiende que la base son los programas de máxima calidad para todos, entiende que aunque el programa sea muy bueno y el profesional sea muy bueno, siempre hay niños que aprenden un poquito menos por desgracia, porque necesitan más interacciones con el profesional, más oportunidades de práctica, una graduación de los programas más ajustada a ellos, y que esos niños hay que introducir engranajes en los centros, hay que introducir sistemas que los atiendan rápido antes de que se queden atrás. Y entonces esa generación de engranajes organizativos yo lo veo muy potente. Y luego ya está lo que tú decías, Matías, que es ya, además, entender que en el centro puede haber niños con dificultades tan grandes, tan graves y tan persistentes que necesitan los mejores profesionales con la mejor cualificación, con los mejores programas, con la mayor intensidad y los agrupamientos más reducidos para no dejarlos atrás. Y yo creo que todo eso tiene mucho, mucho sentido. Bueno, yo aquí tengo una opinión personal que me gusta de estos foros porque se puede hablar con un poco más de libertad. Y mira, yo lo que yo opino, y puede ser que me equivoque porque esto es en base a mi experiencia, pero yo lo que yo encuentro en las aulas no es gente que no quiere más diversidad en sus aulas, porque además eso no sé cómo decirte, es raro que un profesional sabe que tiene diversidad en sus aulas. Lo que yo encuentro a gente que entiende que el contexto ha cambiado mucho, tiene un sentir del contexto ha cambiado mucho, pero no ha ido a la par de una serie de engranajes y de modificaciones técnicas que permitan atender a ese contexto nuevo, lo que genera un enorme malestar. Y entonces me gusta el RTI porque es un engranaje. De hecho, un RTI realmente, mirad, hay una revisión de Value del año 2015 que dice, si el RTI, por mucho que el modelo organizativo sea bueno, si luego los programas no son buenos y la práctica docente no es buena, el RTI no sirve para nada. Es decir, el RTI solo es un modelo organizativo. Pero como modelo organizativo, para mí tiene mucho sentido. Mucho sentido. Y yo quería preguntarte en esta línea también por la formación del profesorado, porque hasta ahora hemos dado por supuesto de que en los centros te encuentras con profesionales que saben cómo enseñar la lectura. Y entonces tú implementas ese modelo organizativo, ese modelo de intervención. Mi pregunta también es, desde tu amplia experiencia, también pedagogía, psicología, ¿cómo ves la formación del profesorado en estos ámbitos? Lo que yo pienso de los modelos de formación del profesorado que tenemos ahora. A mí me pasa yo, dentro del programa que se llama PANDA, Programa de Alfabetización a Niños con Dificultades de Aprendizaje, que es un modelo de RTI que estamos ahora de forma emergente trabajando en nuestros colegios, es decir, que para generar la investigación de calidad pasará tiempo y tendremos que conseguir, quiero decir, no puedo decir que es un programa que a día de hoy funcione porque no tengo esos datos de corte ni experimental ni experimental, que estamos empezando ahora. Pero cuando hacemos las formaciones del profesorado que son necesarias para ello, yo siempre hago una especie de evaluación inicial y evaluación final. Y me da la sensación de que tengo un porcentaje mayor o menor de los docentes que tienen una mala concepción de cómo se enseña a leer y que luego el porcentaje se reduce mucho después de 3 o 4 sesiones de formación. Es decir, se puede, o me da la sensación con esas medidas de poca calidad, pero me da la sensación de que, bueno, pues de esas formaciones algo se aprende. Ahora, mi sensación es que si las formaciones luego no están unidas a la aplicación de programas concretos, si no implica luego acompañamiento en la práctica para la transferencia, yo cada vez tengo más dudas y me dedico a esto, a dar muchas de estas todas las semanas. Es decir, alguien dirá que me estoy tirando piedras a mi tejado, pero me da la sensación de que cada vez creo menos en ellas. Entonces, yo apostaría más por formaciones ligadas a actuaciones concretas durante un tiempo sostenido, que además hay evidencia, hay un artículo muy bonito en el Handbook of Early Literacy del año 2023, que básicamente revisa que cuando hay formación del profesorado de este tipo de cursos pequeños y luego se acompaña de transferencia, los impactos son mucho mayores. Yo creo que ese modelo, pues, por lo que sea, está poco extendido en las administraciones.
Sí, de hecho, de eso hablamos en el episodio anterior, Ah, precisamente, con claro. Paula, que todavía no lo hemos publicado, pero hemos hablado precisamente de esto. Pero también yo me pregunto, ¿no? En este ambiente de libertad y confianza, ¿cómo podemos esperar a que eso ocurra después de un grado? Es decir, se supone que ya en la facultad deberían de tener esas experiencias, o deberíamos de tener, porque me incluyo, ¿eh? Me incluyo totalmente. Deberíamos de tener esas experiencias de transferencia o de al menos contar con las mejores herramientas, ¿no? Salir con una navaja suiza y decir, bueno, pues yo manejo este amplio abanico de herramientas. Sí, totalmente. Y habría que generar muchos mejores mecanismos de transferencia entre lo que se enseña y luego la práctica. Y a veces tengo la sensación, yo tengo la sensación a veces de que las prácticas docentes de los estudiantes de magisterio, y mi experiencia es lectoescritura, que es un poco lo que yo trabajo en la universidad, a veces en los colegios, más que transferencia, a veces me las desmontan. Entonces, ¿qué te estás diciendo? Que hay que enseñar cómo son las letras. Y aquí esto, claro. Entonces, yo a veces ahí no sé muy bien cómo hacerlo, no tengo la solución, pero es verdad que fallamos ahí. Yo haría otras prácticas, haría unas prácticas mucho más ligadas a la implementación de programas concretos, donde tú tendrías listas de comprobación cerradas de procedimientos técnicos para enseñar a leer que estuvieran bien contrastados, pero es una visión de la es una visión de la docencia que tiene una carga técnica que yo creo que mucha gente a nivel ideológico rechaza, a veces con motivos más o menos razonables, pero que no es la mayoritaria ahora mismo, creo, en la Facultad de Educación. En esto coincidimos, ya lo sabes o te lo imaginarás, ¿no? Que tiene una parte, tú lo has dicho, no es renunciar a la parte ideológica, no es renunciar a las otras partes, pero no podemos negar que tiene una parte técnica que tenemos que afinar, como tú bien describes. Sí, yo estoy de acuerdo. Y luego, aparte que esa parte técnica luego cuida bien de los niños que están en situación de más vulnerabilidad. Entonces, también tiene una parte Claro, que era lógica. A mí me importa una escuela que sea, que cuide por la equidad, que cuide de los más vulnerables, pero creo que esa parte técnica es necesaria. Pues no quiero decir esto, quiero decir, las facultades, como todo, son un enorme crisol de tendencias y hay que entenderlas como un sitio de debate. Es decir, yo tampoco quiero una facultad, no quisiera trabajar en una facultad ni quiero que nadie, que fuera como una especie de sitio dogmático. Es verdad que ujú, tenemos varias tendencias de lo que son la educación. Yo sí desearía pues la parte técnica que está ligada a lo mío, que es la enseñanza de lectura, escritura, programas lingüísticos tempranos, desearía mayor rigor técnico en las transferencias a las prácticas. Igual hay otro profesor que da otra asignatura que dice, pues yo desearía esto y hay X horas, así que todo el mundo se tiene que apañar, que es verdad que puede tener razón. Bueno, claro. sí. Yo, bueno, por acá, por Chile, yo coincido que hay una deuda enorme, como dice Juan, lo hablamos en el capítulo anterior, pero deuda enorme de formación inicial y continua desde el ámbito práctico en Chile. De hecho, bueno, los últimos años lleva hace poco un movimiento acá en que en algunas universidades lo están incluyendo explícitamente la formación práctica, digamos, en distintos ámbitos, pero es algo que yo he escuchado a muchos profesores que alegan lo mismo, ¿verdad? Que hubo poca práctica, que sienten que primer año de docencia o los primeros años es tirarlos a los leones, porque tienen mucha información en sus cabezas, pero al momento de llegar a sus salas con 40 niños, 30 niños, eh, Claro. es muy diferente, ¿no? Entonces, ya ahí tenemos una brecha enorme. Eh, Sí, yo estoy de acuerdo con eso. De todas formas, se quejan mucho, a veces se me quejan de que, hablo de, quiero decir, yo, no me gustan los claustros cuando nos quejamos de que los estudiantes, por ejemplo, de X no son suficientemente capaces, porque básicamente lo que tú te estás diciendo es que eres un mal profesor, pues tu trabajo es hacerlos capaces, si no son capaces, ¿de qué te quejas? Si tu trabajo supone que vengan aquí y los capacites. Pero sí que es verdad que yo quiero decir, cuando ellos se me quejan de que es mucha teoría y yo creo que ellos, bueno, pues tendrán sus razones, yo sí que intento decirles que realmente hay varios tipos de teoría. Hay una teoría que está muy descontextualizada de la práctica y hay luego mm, teoría que informa cómo tú trabajas y que la teoría que informa cómo trabajas luego es muy útil, que toda la teoría no es igual, ni toda la teoría está igual de descontextualizada de la práctica. Y que si tú entiendes una cosa que se llama la teoría de la percepción articulatoria del habla, que tiene que ver con que cuando tú tomas conciencia de cómo posicionas la boca en la producción de un sonido,
ese sonido lo discriminas mejor, pues igual entiendes que cuando a un niño le digas que esta letra, que es la F, suena, le puedes decir que se apoye los dientes en el labio de abajo porque se va a acordar mejor de cómo suena la F y eso es directamente transferible a la práctica. Pero tienes que saber por qué haces eso y entenderlo bien. Entonces hay diferentes grados de teoría. A mí me gustaría que supiera mucho, que practicara mucho y que todo lo que sabe lo transfiriera. Pero claro, eso es complicado, eso es complicado, eso es complicado. Sí, además yo creo que hay una barrera ahí acá en Chile también pasa que, por ejemplo, los directivos de los colegios, la mayor parte del tiempo están en trabajo administrativo de papeleo y no tienen mucho tiempo para acompañar a los docentes a implementar, por ejemplo, una nueva metodología o preocuparse de que otros líderes estén trabajando en un acompañamiento profesional continuo. Entonces pasa mucho que llegan como programas de distintos lados, de la universidad no sé qué, del ministerio, eh, y yo creo que ahí también hay una ensalada de cosas que no son consistentes a veces. Entonces, entre que el directivo no tiene tiempo por el papeleo y los otros, en el fondo hacia abajo, los docentes no tienen muy claro por qué estamos haciendo esto, ahí se genera una problemática importante. Sí, me da esa sensación también de cuando llegamos a los colegios, mi sensación es que los centros educativos tienen todos una inercia de la que muchas veces sus propios profesionales no están contentos, pero la inercia es tal y está tan relacionada con el entorno, con las familias, con las expectativas, que no es fácil salir Mm. y entonces sí, sí, quiero decir, nosotros trabajamos con los centros y estamos tratando de introducir programas en los colegios, trabajamos codo con los maestros y nosotros podemos ver que son profesionales que tienen muchas, no sé cómo decirte, muchas demandas a la vez y entonces eso hace pues, que no sea sencillo. Si tú quieres hacer una innovación de calidad, no sea sencillo porque es difícil el generar tiempo, espacios compartidos, coordinación, reflexión, todo eso que hace falta para que al final la práctica mejore. Les recordamos que este podcast es posible gracias al apoyo de la International Science Teaching Foundation. Esta fundación elabora cursos de formación y materiales didácticos para trabajar las ciencias y las matemáticas de manera alineada con la mejor evidencia educativa posible. A propósito de esta crítica que a veces se hace qué sé yo, me estás hablando de una teoría, de evidencia, y los docentes, a mí me ha pasado también que dicen, no, pero es que esto que tú me estás mostrando solo funciona en otros países, por ejemplo. Qué sé yo, porque la evidencia que le estoy mostrando, por ejemplo, en lectura hay mucha evidencia de Estados Unidos, de Reino Unido, que se han hecho muchos estudios hace varias décadas ya, y está súper demostrado, ¿verdad?, como cuáles son los componentes de la lectura que tienen que estar en la lectura competente. Y claro, efectivamente es súper diferente porque el inglés es una lengua súper poco, o sea, menos transparente que el español. Mm. Entonces, y que es una pregunta legítima en el fondo, pero ¿por qué esto nos va a servir a nosotros que enseñamos en español? ¿Cómo lo ves tú ahí? Es muy interesante. Bueno, quiero decir, la pregunta es súper legítima. Es una ortografía opaca, ni es una ortografía transparente. Me tendrás que explicar muy bien porque un metaanálisis hecho con investigaciones de X contexto a mí me vale. Yo creo que la pregunta, como pregunta es impecable. Ahora, realmente es cierto que el inglés es más opaco, pero el inglés tiene un porcentaje de correspondencias entre letra y sonido que es muy alto. No sé si es cerca del 70%, es decir, que tiene un 30% de inconsistencia. La inconsistencia no es total. Y al principio, quiero decir, además la gente tiene que entender que no solo se ha estudiado en inglés, se ha estudiado en danés, se ha estudiado en italiano, hay estudios en portugués, es decir, que las investigaciones suelen ser Mm, muy transversales. Entonces, por ejemplo, hay cosas como que en un idioma que tenga un alfabeto, es decir, que tenga un conjunto que representa símbolos, tú no puedes aprender a leer reconociendo las palabras de forma global, porque ningún ser humano puede aprender a leer reconociendo a modo de dibujos los 300.000 palabras que tiene un diccionario de castellano. Que tú tienes que saber cómo son las letras y aplicar ese conocimiento para con la práctica ir automatizando el reconocimiento de las palabras escritas. Y entonces, claro, quiero decir, yo puedo entender que no es completamente extrapolable, pero la gente tiene que entender también que cuando tú generas evidencias transversales en, pues no sé, 20 idiomas diferentes, es muy raro que el tuyo, el 21 sea totalmente claro. raro. O sea, claro, es un poco extraño, pero es Mm. verdad. Es decir,
A eso me refiero. De todas formas, por ejemplo, en castellano es cierto que nuestra correspondencia entre letra y sonido es más estable, lo que nos permite aprender a decodificar con menos errores y que hace muy dependiente la comprensión lectora, no solo, quiero decir, todavía hace que pese más que en otros idiomas, la habilidad lingüística que nosotros tenemos. Entonces tenemos que saber que hay que poner mucho foco en que tengan vocabulario, hay que poner mucho foco en el desarrollo de habilidades narrativas, hay que poner mucho foco en que sepan muchas cosas, hay que poner mucho el foco en estructuras lingüísticas, en estructuras textuales, porque decodificar es importante, pero en un idioma como el nuestro, en todos los idiomas realmente, pero en un idioma como el nuestro, además de decodificar muy bien, pues hay que preocuparse mucho que tengan buen lenguaje. En todos los idiomas, insisto, pero bueno, en el nuestro la decodificación va a ser más sencilla que en otros. Vale, pues me parece muy interesante. Pero eso no significa que nosotros no tengamos que aprender a leer con unos mecanismos que están muy, muy asentados. Yo de vez en cuando veo algunas Mm. cosas, pues las veo por redes sociales, una enorme violencia de que los maestros que enseñan a los niños cómo son las letras están desinformados, con prácticas anglosajonas. Yo no sé. Del siglo XIX, Exactamente. Bueno, pues ya claro, está. No. militarizantes. Sí, 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 sí. Sí, no, no, Sí, no, no también entiendo. nos pasa acá un poco. Sí. Claro, sí. Pero bueno, yo creo que tú vas a los colegios y por lo general yo no encuentro a la gente enseñando a leer con métodos globales. Enseño que igual enseñan Ya. cómo son las letras, con procedimientos que no son muy sofisticados, encuentro que el orden de las letras no está muy pensado, encuentro que no enseñan cómo son las Mm, letras con lectura. Pero a veces me da la sensación de que hay un debate en redes sociales que no es el que hay en los colegios, que es un ruido mm, y que si estás mucho tiempo ahí en ese ruido, luego parece que lo que está claro. pasando, los problemas de verdad, te distorsiona. Tú hablas del conocimiento y para eso es muy importante leer libros adaptados, leer libros clásicos. Me pregunto, porque yo soy profe de biología y la biología, yo siempre pienso que soy un profe de lengua también, porque muchas veces los problemas que tiene la gente, mis alumnos de segundo de bachillerato, no es un problema de contenido. Yo creo que el contenido en general lo controlan muy bien. Cómo lo expresan y cómo entienden la pregunta es el tema. Hay algunos modelos de comprensión lectora que este debate lo informa muy bien. Por ejemplo, el modelo DIME, modelo de efectos directos e indirectos que median la comprensión, es un modelo que dice que para comprender lo que lee, varias cosas. Primero, decodificar bien, leer de forma precisa, fluida, rápida, sin errores, con buena entonación, conectando bien gracemas y fonemas y reconociendo bien las palabras. Luego, conocimientos previos. Claro. Si yo no sé nada de biología, no puedo entender nada de biología. Si yo no sé nada de ciencias sociales, no puedo entender nada de sociales. Pero eso es tan fácil como que yo me vaya ahora a la Biblioteca Regional de Murcia y me saque la introducción a la filosofía kantiana. Y yo decodifico muy bien, pero me voy a ver en problemas serios. El conocimiento no es solo tampoco específico de área, también hay un conocimiento, perdón, transversal. Conocer estructuras textuales, la estructura de un texto argumentativo, de un texto narrativo, está demostrado que puede mejorar la comprensión. El vocabulario transversal, académico, pero no perteneciente a áreas concretas. Carecer, implementar, predominante, corroborar que no se usan en la cotidiana. También el conocimiento sobre estructuras lingüísticas, conectores, es decir, hay diferentes tipos de conocimiento. Algunos investigadores hablan muy bien del conocimiento necesario para la lectura, del general y del específico, que las dos son importantes como vocabulario. Y luego hay otras cosas, como por ejemplo las habilidades inferenciales, saber manejar la información que está implícita en el texto, como el tener buenas estrategias para comprender y más rápido los trocitos del texto que son más difíciles, tratar de ir preguntando o monitorizando mi propia comprensión. Hay niños que están tan acostumbrados a no comprender lo que leen que ni siquiera monitorizan si comprenden o no. La comprensión lectora, casi siempre en el debate se quiere como simplificar mucho. Ni es solo conocimiento, ni es solo decodificación, ni es solo vocabulario, es un crisol de muchas cosas. Y además, lo más interesante es que todas no pesan lo mismo en función del tipo de texto, lo que hace un constructo líquido, muy difícil de medir. Incluso porque os hagáis una idea, hay un problema serio en la evaluación de la comprensión lectora, porque los test de más calidad luego te vas a ver y tiene correlaciones entre ellos, pues a veces
muchas menos de lo que manda un está claro, porque al final depende mucho del conocimiento, del vocabulario, de si las respuestas abiertas, si no. Y en ese sentido, ¿qué te parece, cuál es el papel que para ti deberían de tener las bibliotecas escolares? Porque las bibliotecas se han convertido en algunos sitios en aulas de informática y ahora estamos otra vez como decolonizando en este movimiento pendular que nos lleva a la educación siempre a un extremo y a otro, ¿no? Y ahora ya hay gente redescubriendo la biblioteca escolar. Claro, yo es verdad que ahí tengo que ser prudente porque es una cosa de lectura que yo no he tocado, no he trabajado, pero se suele decir que quiero decir, la lectura, como todo, mejora como por de dos maneras, de forma implícita y explícita. De forma implícita por exposición, de forma explícita con actuaciones de calidad. Dar mucha exposición implícita a vocabulario, dar información implícita a estructuras textuales es una buena idea y el alumnado más vulnerable necesita toda esa exposición implícita con programas muy explícitos y de calidad. Yo entiendo la biblioteca escolar como un punto de acceso a mucha práctica lectora que a nivel implícito dé a los niños pues, mucho conocimiento, mucho vocabulario, muchas estructuras lingüísticas. Ahora, ¿cómo implementar una biblioteca escolar? ¿Cómo conectarla con el entorno? Todo eso no lo sé y me encanta la gente que habla de eso, pero es verdad que no es una cosa que yo no he trabajado menos. Súper interesante el tema y escuchándote estaba pensando en, claro, hemos hablado de vocabulario, ¿verdad? Conocimiento, pero también se habla mucho como en la población general y también en la docencia de la importancia de desarrollar habilidades en el contexto de, por ejemplo, las habilidades del siglo XXI, ¿verdad? Como este discurso de que tenemos que enseñar directamente habilidades y que a veces también viene acompañado con esta creencia de que, por lo tanto, los conocimientos o el conocimiento factual, memorístico, no es tan importante, sino que, por ejemplo, podríamos enseñar la comprensión lectora con estrategias directamente, en vez de, qué sé yo, entender que, y aquí tú corrígeme si es correcto, que, ¿verdad? El vocabulario, por ejemplo, que en el fondo es memoria, bien entendida, ¿verdad? Conexiones de palabras, de significado, te permiten esa comprensión lectora. ¿Qué has visto tú entre esa diferencia entre estrategia de Sí. habilidades versus lo otro? Ahí te estaba pensando, conforme me decías la pregunta, hay un artículo que me gusta mucho, muy divulgativo, de Hugh Katz del año 2020 que básicamente empieza con una frase que me gusta un montón, que es básicamente la comprensión lectora es más un producto que una habilidad, que es una cosa que me gusta y que entronca bien con lo que hay de comprensión lectora. Es decir, es interesante, porque ¿cómo trabajas tú la comprensión lectora? La comprensión lectora o se produce o no se produce, pero ¿cómo trabajas tú la comprensión? Si tú tienes una serie de habilidades, si tú quieres, o sus habilidades o conocimiento bien desarrollado, vocabulario, conocimientos previos del tema, de codificación, comprendes. Y si no tienes esas habilidades y esos conocimientos, no comprendes. Pero ¿cómo trabajas tú la comprensión lectora? La comprensión lectora no es una cosa que se pueda trabajar con una intervención educativa breve. No es una cosa que en 15 días. Depende mucho del conocimiento, el vocabulario, las estructuras lingüísticas que se acumulan a lo largo de los años. Muchas de las prácticas que trabajan la comprensión lectora muchas veces ¿cómo decirlo? La evalúan más que la trabajan. Yo te pongo un texto con 10 preguntas. Y si tú comprendes el texto, me la respondes. Y si no, no me la respondes. Pero ¿cómo estoy trabajando yo la comprensión? Claro. Una de las cosas más interesantes es tender, por ejemplo, en comprensión lectora, aquí, por ejemplo, yo llamaría un día, si tenéis la oportunidad, a Juan Cruz Ripoll, que es de esos perfiles de maestro investigador que de comprensión lectora. Está en la lista, está en la lista. Bueno, pues entonces lo vais a disfrutar mucho. Básicamente, es decir, se suele decir, cuando tú te vas a las fuentes más especializadas, que el buen trabajo en comprensión lectora pasa de preguntas superficiales en torno al texto al trabajo profundo del conocimiento, el vocabulario, las estructuras lingüísticas, la información implícita, y que eso es lo que tiene más potencia para mejorar la comprensión lectora, que yo le doy mucho, mucho sentido. Yo estaba pensando en, bueno, una pregunta que tenía en mente hace rato, pero hablar un poquito más sobre dislexia, porque me quedó rondando que hace un tiempo tuvimos un intercambio por correo y no, me explicaste que hoy en día el concepto de dislexia no está tan quizás actualizado, hay más matices ahí respecto a hablar dificultades específicas de lectura o hablar de dislexia. Cuéntenos un poco ahí qué está pasando al respecto. Sí, ahí, por ver un poco el contexto. Una cosa es el contexto, o sea, el concepto de dislexia como tal, que es un concepto que, quiero decir, yo lo veo útil,
para trabajar. Hace poco ha salido un artículo de Carroll, año 2025, que aplica un método Delphi a creo que son más de 70 expertos y sale un consenso que yo veo bastante clarificador, como una dificultad grave y persistente en lectura. Eh, y es un concepto que yo creo que es útil para trabajar. Pero lo que yo quería decir en ese correo, que a veces en los correos lo que pasa es que uno no se expresa como quiere, es que cuando voy a dar formación en los colegios, me gusta mucho más abordar la dislexia desde una enseñanza de la lectura para que se entiendan los modelos organizativos a nivel de centro, la prevención, conectado con la lectura, que hablar de dislexia como tal, Mm, porque muchos docentes claro, piensan que vamos a hablar de alguna enfermedad que tienen algunos alumnos, en vez de entender que tiene que ver claro. con el centro. La dislexia tiene como concepto, tiene como definición que es muy útil. Básicamente, la dislexia define a un conjunto de la población que tiene dificultades graves y persistentes para aprender a leer, que esas dificultades no se explican por incapacidad intelectual, problemas cognitivos, pérdida auditiva, y que persisten pese a una adecuada instrucción. Y el término es verdad que captura bien y define bien una parte de la población pues, que necesita ayuda. El término, como todos los términos, pero no es cosa de este, todos los términos, tiene pues, problemas en operativización. Problema número uno, que las dificultades o las diferencias entre buenos y malos lectores a la hora de decodificar son de grado. La habilidad lectora se distribuye en la población según la curva normal. Los puntos de corte entre el que tiene dificultad y no tiene son arbitrarios, lo hemos puesto nosotros y ni siquiera hay acuerdo. Para uno es una Mm, desviación típica por debajo de la media, para otro desviación típica media, para otro dos. Por tanto, los puntos de corte son arbitrarios, los grises existen, eso hace que la operativización del concepto sea más difícil y súmale a eso, en psicología, una serie de instrumentos de medida que nunca son perfectos. mm, A eso es que sumar también en el término de dislexia, que lo hace más complejo, y es que la dislexia es una dificultad para aprender a leer cuando se ha demostrado una correcta instrucción y las dificultades persisten, pero no está operativizado ni cuánta instrucción ni cuánta persistencia necesitan las... mm, SM5 sí, pero bueno, pero no es una mm, cosa que tenga un rigor, o no tiene tanto rigor como quisiéramos en todo caso. Y entonces siempre hay, con el término perfecto, siempre hay dificultades. Entonces, es verdad que está la cosa mejor que hace unos años en cuanto a dislexia. Yo creo que se puede hablar con el término con mucha más tranquilidad. En su libro del 2014, Elena Grigorenko, Julian Elliott encuentran en The Dyslexia Debate, un libro buenísimo, 14 definiciones diferentes de dislexia de instituciones internacionales y nacionales del Reino Unido. Imposible de saber qué es dislexia wow, con eso. Claro, está mucho más limpio, creo, el término, 10 años después, mucho mejor, pero aún así tiene esas dificultades. Y luego en los colegios, lo que yo quería decir en el correo es que intento sacar, cuando trabajo con los colegios, intento sacarlos del marco mm, de que la dislexia es una enfermedad, porque yo quiero claro, que entiendan que las dificultades graves y persistentes existen, hay que abordarlas, es cierto, pero hay todo un marco preventivo de trabajo que puede reducir su impacto y su prevalencia, y eso creo que es mucho más interesante para un colegio. claro, y que ayuda a todos al final ese marco y Claro, no se enfoca solo en esos estudiantes. Julián, y estaba pensando, no sé si la definición, bueno, sabemos que hay problemas con la definición, pero la dislexia, por ejemplo, es porque hay más problemas, no sé, en conciencia fonémica, en decodificación específicamente, o en un poco con problemas en todos los aspectos. la dislexia suele llevar una dificultad para decodificar, para leer de forma precisa y fluida, y luego problemas en la ortografía. ¿Por qué son las dificultades? Las dificultades no tienen una causa única, son multifactoriales. Las más investigadas son dificultades a nivel fonológico para aprender bien cómo suenan las letras, crear buenas representaciones fonológicas de las palabras y automatizar la decodificación. Yo tengo que saber que la G suena G con la A, con la O, con la U, suena G con la E, con la I. Tengo que ser capaz de, cuando veo la sílaba fra, ordenar los sonidos, fr, a, y tengo que ir muy rápido conectando símbolos y sonidos. Si las representaciones de los sonidos del habla están degradadas, no son claras, mi acceso a ellas no es bueno, pues eso implica más dificultades para Mm, decodificar,
para leer. Claro, por eso se suele decir buenos programas de conciencia fonológica para todos, una enseñanza explícita de correspondencia entre letra y sonido, una transferencia de codificación muy cuidada, va a ser bueno para todos, pero más para los niños en riesgo. El problema de la dislexia es que, aunque cuando te vas a los metaanálisis de más calidad, las habilidades fonológicas explican buena parte de la varianza, pues no la explican toda. Y entonces, pues no es una Mm, cuestión tan lineal. Pero bueno, esa sería un poco la hipótesis Claro. más válida a día de hoy. Como ya vamos llegando al final del podcast, también me gustaría preguntar, como volver a un plano general, ¿no? Porque a mí me está gustando mucho escucharte y me interpela mucho. Cuanto más conozco a gente que es muy buena investigando, es siempre cauta. Tú eres muy cauto y se agradece y yo aprendo, ya te digo, de esto. Y luego el número enorme de investigaciones que referencias. Entonces, ¿cómo crees que podríamos ayudar a los docentes en general, pero en tu tema en particular, a acercarse a esa evidencia? Es decir, ¿cómo podemos hacer que con todo ese volumen, ¿no?, de estudios que tú dices, este es precioso, esto me gusta esa palabra también, este es interesantísimo? ¿Cómo hacemos para que esa cantidad de información que para nosotros ha sido tan importante, porque creo que compartimos la experiencia, llegue a la gente que está en los centros realmente de una manera mucho más masiva? Bueno, yo ahí pues, creo que aprendiendo un poco de blogs como el tuyo, Juan, siguiendo blogs de gente que lee información con rigor, que luego divulga bien. Yo aquí, claro, yo responderle a esta pregunta, Matías, yo responderle a esta pregunta, Juan, es como, No, pero claro, qué vergüenza. Juan, que es el nacional, yo creo que le ha creado un blog que es referencia para todo el mundo, que se sigue con mucho interés. Yo creo que es cierto que de alguna manera hay que transmitir que es una fuente de conocimiento que te puede ayudar. No hay que verla como algo solo exclusivamente de gente que investiga. Hay que verla, o hay que transmitir que es una fuente de información pública, muchas veces al servicio de todos, que nos ayuda a tomar mejores decisiones, que hemos creado entre todos con mucho esfuerzo. Y hay que intentar salir un poco del debate ese de experiencia contra investigación y conseguir entender que a mí me gusta mucho la expresión esta popperiana de que la verdad es como una cima, ¿no? Es como la cima de la montaña entre las nubes que tú nunca lo ves, pues tú siempre vas un poco a tientas y necesitas fuentes de información de calidad. Porque el mundo es muy complejo, la realidad es compleja, tienes responsabilidades que son difíciles, tienes niños que tienen que aprender, tienes niños en riesgo y todo lo que te puedan decir que viene de una fuente fiable, sistemática, pues conviene estudiarlo. Ahora, problema, pues que los artículos tienen un coste de entrada al principio que implica un poco de formación en estadística, están en un idioma que es la que ahora se puede traducir mucho más fácil, pero que aún así, pues bueno, puede ser barrera de entrada también. Y entonces yo, de momento, pues ese blog como el tuyo, que hacen esos mecanismos de transferencia, yo creo que son interesantes. Sí que creo, haría falta que las figuras de transferencia se consolidaran. Que hubiera, de alguna manera, figuras como, por ejemplo, la tuya, Juan, que tuvieran encaje en el sistema, que existieran como tal, que no sea gente que al final lo que hace es que en su tiempo libre se embarca en estas cosas, sino que haya figuras de verdad de transferencia, porque no es fácil hacer transferencia. Y exige profesionalizarla, exige acercar los datos sin perder rigor. Yo estoy seguro de que posiblemente te la has puesto delante de muchas de tus entradas y le has dicho, ¿cómo consigo que esto llegue y la gente lo comprenda bien sin cargarme la complejidad que tiene detrás? Pues ese trabajo requiere mucha pericia, requiere ser bueno. Entonces, que todo eso esa figura no exista, que tenga que hacerla personas que altruistamente la hacen, pues yo creo que es una cosa que podríamos mejorar. Sí, sí, yo te agradezco las palabras al blog, pero yo también soy de los que piensa que yo no debería existir en el sentido de que muchas veces parece que es una iniciativa personal y eso implica que primero está sometido a mis gustos, ¿no? O a mi interés, no sé si mis gustos, pero sí a mis intereses, desde luego. Por ejemplo, el tema de la lectura, reconozco que jamás me he metido en el blog porque entiendo que requiere una gran cantidad de lectura previa que yo no tengo y yo no soy maestro, ¿no? Entonces me reconozco ahí más muy aprendiz. Y luego, por otra parte, porque también
no es estructural. Entonces, comparto esa visión de que las intervenciones que funcionan, especialmente para formar a los docentes, que me parece un tema fundamental, no deberían de ser esporádicas o personalistas. Deberían de ser al contrario, estructuradas y sistemáticas, donde puedas decir, bueno, pues a esta persona le pasa cualquier cosa de ámbito familiar o profesional y hay una red que garantiza que se mantiene un proyecto a largo plazo, con unas temáticas definidas, consensuadas y tal. Entonces yo creo que eso no lo hay, ¿eh? Yo hago lo mejor que puedo, eh, dedicando mucho tiempo, pero es verdad que no es la manera en la que yo lo haría si fuera eso, ¿no? Yo también creo que es que también, por eso te lanzaba esa pregunta, por cómo verías tú que podríamos empezar a sistematizar y estructurar esto, concretamente en el ámbito de la lectura, ¿no? Sé que lo estás haciendo en Murcia, pero a nivel general. Yo creo que sería necesario que se crearan figuras de transferencia, de reconocido, o sea, que tuvieran capacidad realmente de generar impacto, porque al final también parece un poco que el investigador que se dedica a la transferencia traiciona a la academia y la NECA lo va a valorar muy mal porque tiene que estar muchas horas en los colegios trabajando y el docente que se dedica a la transferencia al final también tiene que quitarle muchas horas. Quiero decir, no está la figura, siempre parece que estás traicionando Claro. a tu gente. Entonces, claro, no me parece que sea la forma más sana. Sí que es Ujú. verdad que creo que hay, he visto algunos asesores, por ejemplo, en el Reino Unido, me gusta mucho el Nelly Nuffield Early Language Intervention, que es un programa de 3 a 5 años de lenguaje implementado en 10.000 colegios en el Reino Unido con equipos de asesores, gente que lleva a los colegios que tienen ese papel de transferencia. Yo creo que yo siempre he sido un gran anglófilo, me encanta el Reino Unido. Casi siempre lo que van haciendo, que siempre me parece que van tres pasos por delante de lo que puedo hacer yo. Y ese tipo de figura de transferencia, de mentores en los centros, a mí me gustan mucho. Yo creo, por ejemplo, la lectura sería una cosa interesante, crear perfiles específicos de transferencia ligado a proyectos concretos, con fechas concretas y evaluados esos proyectos y esa transferencia, a ver cómo funciona. Sí, interesante que, claro, en realidad no existe, acá en Chile también es muy poco común esa figura oficial, digamos, porque o eres investigador en una universidad con tiempo completo o casi completo, o eres docente de aula y esos mundos están súper separados y los docentes, o sea, y los investigadores tienen sus incentivos más en muchas veces cantidad de papers que qué sé yo, en trabajo en terreno, por ejemplo. Bueno, yo tengo la suerte de que en mi trabajo tengo parte de mi tiempo dedicado a la difusión ahí en la página de Aptus, del blog de Aptus, que soy yo el que escribe la mayoría de los artículos. Pero para mí, claro, yo siento que es un tremendo privilegio que tengamos nosotros en Aptus la posibilidad de tener esa figura y ese tiempo. Eh, pero no es común. O sea, yo de hecho antes, yo soy psicólogo educacional, soy un magíster en psicología educacional, y yo cuando salí dije, ya, o me dedico a la investigación, y estuve en algunos proyectos, después trabajé en colegio, y era como, bueno, es que en realidad al parecer acá en Chile, o me dedico a la investigación, o me dedico a trabajar en colegio. Y luego llegué a Aptus y me explicaron esta figura, este rol, y fue como, oh, no, no, realmente me sorprendió que existiera Claro. el rol, algo similar. Así Qué que bueno, interesante. ojalá se pueda avanzar en eso. Sí. Bueno, ya estamos en la hora. Muchas gracias, Julián. Vamos a hacer la última pregunta. Cuéntanos un poco cuáles son tus proyectos nuevos que estás desarrollando ahora o alguno que te gustaría destacar. Pues ahora lo que más dedico mi tiempo es un poco lo que estoy comentando. Tenemos un programa que va desde 3 años de educación infantil hasta segundo de educación primaria. Es un programa con ese nivel de RTI, en 3 niveles, programas para todos. eh, Intervención temprana con los que se empiezan a quedar atrás y luego intervenciones para niños con dificultades graves y persistentes. Se han creado los programas, están los materiales, los instrumentos se están validando en investigación. Por ejemplo, ese artículo que se enviaba pues tiene que ver bueno, con esos trabajos que se están haciendo. Y nada, es una cosa que me ilusiona porque es un trabajo, pues, intentar hacer investigación de transferencia. Tenemos un poquito ya hemos generado algún proyecto que tiene algo de financiación para intentar hacer un estudio cuasi experimental el año que viene, que tenga su grupo control. Y pues todo eso que he leído de mis grandes estrellas del rock, esos estudios de calidad que yo creo que daban luz, pues intentar hacer, no sé, intentar desarrollarlos.
Y luego es verdad que hay una cosa que últimamente también estamos trabajando, que es un modelo integral de mejora de la alfabetización que vaya más de los modelos organizativos, que incorporen los programas y la práctica docente, entendiendo que el modelo organizativo es importante, pero si no hay programas de calidad no llega a ningún sitio y que por muy bueno que sean los programas y el modelo organizativo, si no es la práctica docente luego no los lleva a la práctica con calidad, tampoco funciona. Entonces esos modelos holísticos en los centros, organización, más programas, más práctica, es otra cosa en la que estamos trabajando para la mejora de los colegios. Pero bueno, yo soy un profesional con formación en investigación que no, por ejemplo, he tenido a Lalo, que es claro, no sé cómo deciros, es la referencia. Yo estoy empezando a hacer ese trabajo. Yo te deseo mucha suerte y yo también espero desde aquí, aprovechando este espacio, bueno, que al final generamos este ambiente de conversación, ¿no? Y yo espero que también la evaluación de proyectos en educación vayan hacia proyectos como el que tú estás contando. Que abandonemos esos proyectos, bueno, tú lo has dicho muy bien y de una manera más prudente y yo estoy de acuerdo, ¿no? No abandonar, pero hay que compensar. No todos los proyectos en educación tienen que ser proyectos de abstracciones o de generación de marcos filosóficos, teóricos, ¿no? Y es muy importante también que los que empecéis a hacer esa investigación de transferencia, pues que tengáis un espacio de desarrollo no solo a nivel regional, sino a nivel nacional e internacional. Es decir, que se valore realmente lo que estáis haciendo de investigación educativa, que yo creo que tiene espacio junto a otras cosas, otras perspectivas que también son muy valiosas, pero que han copado, digamos, todo lo que es la investigación en España, me parece, desde mi corta experiencia también, porque yo también estoy empezando. Pero bueno, que sirva esto para defender este tipo de proyectos, donde además hay escuelas trabajando con universidades o con centros de investigación. Yo creo que esto tiene que ser el camino y episodio tras episodio repetimos la misma idea. Todas las personas con las que nos encontramos en el fondo acabamos en el mismo punto, al final de la entrevista, ¿no? Que es que ojalá los docentes y los investigadores generáramos proyectos de transferencia e innovación juntos y que eso tuviera también un reconocimiento por parte de las agencias de investigación de cualquier país para valorar precisamente eso en la medida que hay que favorecerlo y que hay que poner en valor todo lo bueno que puede salir de ahí, ¿no? Y ojalá vayamos caminando en este sentido y ojalá, pues dentro de unos años me cuentes que estás implementando este proyecto en Madrid o en otra comunidad autónoma o a nivel nacional, porque yo creo que esto sería muy, muy, muy importante y porque ese tipo de proyectos tienen algo que no tienen otros proyectos, que es, siguiendo a Popper, la capacidad de ser falsados. Es decir, vamos a hacer investigación porque nos creemos que esto es importante y que por tanto a lo mejor no funciona. Entonces, lo hacemos así porque otro tipo de investigaciones que no se pueden falsar, claro, nunca han sido falsadas precisamente Mm. porque por su naturaleza son innegables o indemostrables. Entonces, ojalá vayamos hacia estudios experimentales en temas tan importantes que son empíricos y falsables. Y ojalá yo te añadiría por dar todavía, estando de acuerdo con todo, un punto más, y ojalá eso que hemos hecho nosotros lo coja otra persona y lo replique y diga, pues es verdad que X cosas se pueden hacer o no se pueden hacer, o en este contexto sí, pero este no. Y al final, pues ojalá que de todo esto salga que hay un maestro que se pone a trabajar y está mejor informado por lo que se ha generado. La verdad es que sí, es verdad que me gusta mucho quiero decir, os agradezco mucho el espacio, es un espacio agradabilísimo para estar. Yo ahora se me ha olvidado que era un podcast, como si hubiera salido a Oh, tomarme algo. Es verdad que además yo soy así, no me gusta nada ¿cómo decirlo? El aspecto mesiánico en la educación, mucha gente trabajando junta, con muchas cosas que hay que poner en juicio unos con otros. Me gusta mucho ese espíritu porque yo creo que es un espíritu de así, de hacer bien poco a poco el trabajo de cada uno y buscarle sentido. Y nada, enhorabuena también por el podcast, por el espacio de reflexión, porque incluso aunque sea para que la gente venga aquí y pueda explicar cosas que tienen una complejidad que es muy difícil de explicar en otros foros, mm. merece mucho la pena y no me extraña porque mucha gente lo esté disfrutando.
Seguro que No, sí. muchas gracias, Julián. Yo creo que es muy admirable el trabajo que estás haciendo en investigación y también tu capacidad de comunicar estas cosas complejas en fácil. Bueno, por algo mismo te invitamos ahí a una charla videograbada a ResearchGate Chile y ahí, como decía Juan, tu voz se está amplificando. Esperemos que llegue a muchos más y creo que de todas maneras todo lo que hemos hablado va a apuntar a la necesaria colaboración, yo lo veo así, como colaboración entre profesionales que están quizás fuera de las aulas y los docentes que están día a día ahí dando todo de sí. Muchas gracias, Matías, Muchas y bueno, gracias. por el trabajo de Aptus y por todo lo que aportáis en Chile, que no es poco. Bueno, llegamos al fin de este episodio. Solo recordarles por última vez a nuestra audiencia que este podcast es apoyado por la International Science Teaching Foundation. Y bueno, esperamos verlos en otro episodio. Igual que cosa, estamos pendientes. Que vaya muy bien. No se olviden de difundir si les ha gustado. Y este episodio yo me lo voy a escuchar unas cuantas veces porque me parece que tiene mucha amiga. Muchas gracias.